Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, prepárense para sentir cositas. El título lo dice todo: Kerem y Ande se despiden, momentos emotivos que te tocarán el corazón. Y sí, lo que vamos a ver hoy son esos instantes, esos pedacitos de la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel que nos hicieron reír, suspirar, y, en algunos casos, hasta soltar alguna lagrimita. Para los que son nuevos por aquí, o tal vez no están tan metidos en el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. La serie, que se emitió originalmente entre 2020 y 2021, nos contó la historia de amor entre Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura con sueños truncados, y Serkan Bolat, un exitoso empresario. Y bueno, la química entre Kerem y Hande, que interpretaban a estos personajes, traspasó la pantalla. Fue y sigue siendo algo muy palpable. Por eso, este vídeo es especial. Vamos a recordar esos momentos donde la ficción se mezcló con la realidad, donde la conexión entre Kerem y Hande nos hizo creer en un amor verdadero, en una historia que, aunque en la serie tuvo un final feliz, en la vida real, bueno, ya saben cómo es esto. Así que si son de los que aman las historias de amor, los romances épicos y, sobre todo, las emociones a flor de piel, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña petición. Si todavía no están suscritos al canal, es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así se unen a esta comunidad donde hablamos de series turcas, chismes y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en estos momentos emotivos. Empecemos con uno de los momentos más icónicos de la serie, y que definitivamente nos hizo suspirar a todos, el primer beso de Eda y Serkan. Recuerden, estamos hablando de un beso falso al principio, orquestado para cumplir un contrato. Pero la tensión, la mirada, la química, ¡ay no! Era imposible no sentir algo. La forma en que se acercaron, la incertidumbre, y luego el beso. Fue perfecto. Y no solo fue perfecto en la serie, sino que la forma en que Kerem y Hande lo interpretaron, con esa mezcla de incomodidad, deseo y descubrimiento, fue explosiva. Este es uno de los primeros momentos que muchos fans recordamos con cariño, porque ahí, creo que todos empezamos a sentir que algo especial estaba pasando entre ellos, más allá de la ficción. La escena, rodada con maestría, capturó la esencia de un primer encuentro lleno de expectativas y nerviosismo. Eda, con su espíritu rebelde y su belleza natural, se enfrentaba al imponente Serkan, un hombre acostumbrado a tener el control. La tensión palpable entre ellos, la forma en que sus miradas se cruzaban, los pequeños gestos de duda y luego, el desenlace. Un beso que, aunque inicialmente fingido, desató una tormenta de sentimientos tanto en los personajes como en los espectadores. Fue un momento que nos hizo creer en el poder de la química, en la magia que puede surgir entre dos personas, incluso en las circunstancias más inesperadas. La dirección supo aprovechar al máximo la expresividad de Kerem y Hande. Sus miradas, sus movimientos, cada detalle fue cuidadosamente planeado para transmitir la complejidad de ese momento. La música que acompañaba la escena elevaba la intensidad, creando una atmósfera que nos sumergía por completo en la historia. Y por supuesto, la actuación de ambos fue impecable. Kerem, con su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora, transmitía la mezcla de curiosidad y deseo que sentía Serkan. Hande, por su parte, con su naturalidad y su carisma, nos mostraba a una Eda llena de dudas, pero también de una innegable atracción. Este primer beso no solo fue un momento clave en la serie, sino que también marcó el inicio de la conexión entre Kerem y Hande, una conexión que trascendió la pantalla y que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Fue el primer indicio de que algo especial estaba sucediendo, algo que iba más allá de la ficción y que nos hacía soñar con un romance de película. Otro momento clave y que definitivamente se merece un lugar en este vídeo, es la declaración de amor de Serkan a Eda. Cuando Serkan finalmente se da cuenta de sus sentimientos, cuando deja de lado la frialdad y la racionalidad para dejarse llevar por el corazón, La forma en que le confiesa su amor a Eda, la forma en que le dice que la necesita, que no puede vivir sin ella. Es un momento lleno de emoción, de vulnerabilidad. Y la actuación de Kerem en ese momento, con esos ojos que brillaban, esa voz temblorosa. Simplemente brillante.
Aquí podemos notar cómo la química entre ambos actores estaba en su punto más álgido. Este momento es crucial en el desarrollo de la historia. Serkan, un hombre acostumbrado a controlar sus emociones y a guiarse por la lógica, se rinde finalmente ante el amor. La escena es un torbellino de sentimientos, la incertidumbre, el miedo a perder a Eda, la necesidad de expresar lo que siente. Kerem Bürsin, con una interpretación magistral, logra transmitir toda esa complejidad. Su voz que tiembla, sus ojos que se llenan de lágrimas, su cuerpo que parece temblar de emoción, nos hacen sentir la intensidad de sus sentimientos. La declaración de amor es un punto de inflexión en la relación de Eda y Serkan. A partir de ese momento su amor se fortalece y se convierte en el centro de sus vidas. La escena es un ejemplo perfecto de cómo la actuación puede transmitir emociones de forma tan potente que nos hace sentir parte de la historia. La vulnerabilidad que muestra Serkan en ese momento es algo que llega al corazón del espectador. Es un hombre que, a pesar de su éxito y su fortaleza, se muestra frágil y humano. Y esa humanidad es lo que lo hace tan cercano y entrañable. La declaración de amor es un momento que nos recuerda que el amor es un sentimiento que nos hace fuertes y al mismo tiempo, nos hace vulnerables. Pero la historia no siempre fue un camino de rosas, ¿verdad? También hubo momentos dolorosos, momentos de separación, de dudas. Y uno de los momentos más dramáticos, y que definitivamente nos rompió el corazón, fue la escena del accidente de Serkan. Cuando Eda recibe la noticia, cuando corre al hospital, cuando ve a Serkan en ese estado. Fue un momento de angustia, de desesperación, que nos mantuvo pegados a la pantalla, y que demostró, una vez más, la gran capacidad actoral de Hande. Y la forma en que ella se desahogaba, la forma en que su personaje se mostraba vulnerable, fue muy impactante. La escena del accidente es uno de los momentos más impactantes de la serie. La noticia inesperada, la desesperación de Eda, la incertidumbre sobre el estado de Serkan. Todo se conjuga para crear una atmósfera de angustia y tristeza. La actuación de Hande Erçel en este momento es simplemente excepcional. Su capacidad para transmitir dolor, miedo y desesperación es asombrosa. Sus lágrimas, su voz quebrada, sus gestos de angustia, nos hacen sentir el mismo dolor que ella. La escena está llena de detalles que la hacen aún más conmovedora. La música que acompaña la escena eleva la intensidad de las emociones. La fotografía, que muestra a Eda en primer plano con el rostro inundado de lágrimas, nos sumerge en su sufrimiento. La forma en que Eda se desahoga, la forma en que su personaje se muestra vulnerable, es muy impactante. Vemos a una mujer que ama con locura, que está dispuesta a hacer cualquier cosa por el hombre que ama. La escena del accidente es un momento que nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar a las personas que amamos. Es un momento que nos hace reflexionar sobre el dolor, la pérdida y la esperanza. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos de alegría, de celebración. Como la boda de Eda y Serkan, que aunque estuvo llena de contratiempos, finalmente se concretó. La felicidad, la emoción, y una vez más, la química entre Kerem y Hande, que era innegable. Era como si la alegría que sentían sus personajes se contagiara a nosotros, a los espectadores. Y verlos juntos, radiantes, felices, nos hizo sentir que el amor verdadero sí existe, que la felicidad es posible. La boda de Eda y Serkan es un momento de ensueño, un momento que corona una historia de amor llena de obstáculos y desafíos. La ceremonia, la decoración, los vestidos, la música. Todo está pensado para crear una atmósfera mágica y romántica. La felicidad de los personajes, la alegría de los amigos y familiares, nos contagian de optimismo y esperanza. La química entre Kerem y Hande una vez más, es innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementan. Todo nos hace creer en el amor verdadero. Es como si la alegría que sienten sus personajes se contagiara a nosotros, a los espectadores. Y verlos juntos, radiantes, felices, nos hace sentir que el amor verdadero sí existe, que la felicidad es posible. La boda de Eda y Serkan es un momento que nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Es un momento que nos hace creer en la magia de los finales felices y en la importancia de perseguir nuestros sueños. La boda es un símbolo de esperanza, un símbolo de que, a pesar de las dificultades, el amor siempre triunfa. ¿Pero qué pasó después de la serie? Como saben, la historia de Kerem y Hande fue más allá de la pantalla. Se enamoraron, vivieron un romance que nos hizo soñar a todos. Y aunque la historia llegó a su fin,
los recuerdos, las emociones, y la magia de su relación, siguen vivos en nuestros corazones. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, que nació en el set de Love is in the Air, trascendió la ficción y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su romance, que se mantuvo durante un tiempo, fue un sueño hecho realidad para muchos fans de la serie. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real, compartir momentos de complicidad y cariño, alimentaba la esperanza de que el amor verdadero existe. La noticia de su romance fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron cada momento de su relación. Las fotos, los vídeos, las entrevistas. Cada detalle era analizado y compartido en las redes sociales. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad, un ejemplo de que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Aunque la historia llegó a su fin, los recuerdos de su romance, las emociones que despertaron en sus seguidores, y la magia de su relación, siguen vivos en nuestros corazones. Su historia nos enseñó que el amor es un sentimiento poderoso, capaz de unir a las personas, de superar las diferencias y de crear momentos inolvidables. Y ahora quiero compartir con ustedes algunos momentos fuera de la pantalla que también me parecieron muy emotivos. ¿Recuerdan las entrevistas, los making-of, los eventos a los que asistían juntos? La forma en que se miraban, las bromas, los gestos de cariño. Era como ver una historia de amor en la vida real. Verlos juntos, fuera de la ficción, era como confirmar que lo que sentíamos al ver la serie era real, que esa conexión que veíamos en la pantalla no era solo actuación. Los momentos fuera de la pantalla de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como las entrevistas, los making-of y los eventos a los que asistían juntos, eran tan emotivos como las escenas de la serie. La forma en que se miraban, las bromas, los gestos de cariño. Todo esto confirmaba que la conexión que veíamos en la pantalla era real, que su relación era algo más que actuación. Las entrevistas eran momentos especiales, donde podíamos ver la complicidad y la química entre ellos. Sus miradas, llenas de cariño y admiración, revelaban la profunda conexión que tenían. Las bromas y los juegos demostraban que disfrutaban mucho de su compañía, y que se sentían cómodos el uno con el otro. Los making-of nos permitían ver la cercanía y la amistad que existía entre ellos. Podíamos ver cómo se apoyaban, cómo se reían juntos, cómo se preocupaban el uno por el otro. Era como ver a una pareja de amigos que se querían y se respetaban. Los eventos a los que asistían juntos eran momentos especiales, donde podíamos verlos en todo su esplendor. Su elegancia, su estilo, su complicidad. Todo esto nos hacía sentir que estábamos presenciando una historia de amor real. Verlos juntos fuera de la ficción era como confirmar que lo que sentíamos al ver la serie era real, que esa conexión que veíamos en la pantalla no era solo actuación. Era como ver a Eda y Serkan en la vida real, disfrutando de su amor y su felicidad. Por ejemplo, cuando ganaron el premio a la mejor pareja en los Golden Butterfly Awards, fue un momento muy especial. Subieron al escenario, agradecieron, y la forma en que se miraron, la forma en que se abrazaron. Fue muy emotivo. Y por supuesto, las entrevistas que daban juntos, la complicidad que se notaba entre ellos, eso era algo que nos encantaba. El premio a la mejor pareja en los Golden Butterfly Awards fue un momento inolvidable para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Subir al escenario, recibir el premio y compartir ese momento con sus fans fue algo muy especial. La forma en que se miraron, la forma en que se abrazaron, la emoción que se podía ver en sus rostros. Todo esto demostraba la profunda conexión que tenían. El discurso de agradecimiento fue emotivo y sincero. Expresaron su gratitud a sus fans, a la producción de la serie, y a todos aquellos que los habían apoyado. Su complicidad se hizo evidente una vez más. Las entrevistas que daban juntos eran otro momento que nos encantaba. Su química, su naturalidad, su humor. Todo esto hacía que las entrevistas fueran divertidas y emocionantes. Las preguntas sobre su relación, aunque a veces incómodas, eran respondidas con respeto y cariño. Evidenciaban la madurez y profesionalismo de ambos actores. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban, la forma en que se reían juntos. Todo esto demostraba que eran más que compañeros de trabajo, que eran amigos y que se querían. Y también recordamos las redes sociales. Los likes, los comentarios, las fotos que compartían, todo eso alimentaba nuestra ilusión, nos hacía soñar con un final feliz para ellos.
Y aunque las cosas no salieron como esperábamos, creo que todos nos quedamos con los buenos recuerdos, con la magia de su historia. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los likes, los comentarios, las fotos que compartían. Todo esto alimentaba nuestra ilusión y nos hacía soñar con un final feliz para ellos. Los fans analizaban cada publicación, cada foto, cada comentario. Buscaban pistas, señales, cualquier indicio de que su amor era real y que su historia tenía futuro. Los likes y los comentarios eran una forma de demostrar su apoyo y de expresar sus sentimientos. Las fotos compartidas eran un regalo para los fans. Podíamos verlos juntos, felices, disfrutando de su compañía. Aunque las cosas no salieron como esperábamos, creo que todos nos quedamos con los buenos recuerdos, con la magia de su historia. Las redes sociales nos permitieron ser parte de su romance, ser testigos de su felicidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los momentos más emotivos de Kerem y Hande. Espero que hayan revivido como yo esas emociones, esos sentimientos que nos hicieron vibrar. Como pudieron ver, la química entre ellos era innegable y su historia, aunque con final agridulce, sigue siendo muy especial. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir conmigo la pasión por las series turcas y, en este caso, por la historia de Kerem y Hande. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Qué es lo que más recuerdan de Kerem y Hande? Cuéntenmelo en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen muchas cosas interesantes. Muchas gracias por estar aquí, los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.